pero además te envidio el poder de síntesis. Yo, digamos, es que anoto, en los tantísimos años que tengo de docencia, esa es una virtud que nunca pude adquirir. Bueno, es cierto lo que dice Raúl. Voy a tratar de confrontar y ver si podemos equilibrar la aproximación lineal y la derivada, ¿no es cierto? Por razones históricas, la derivada tuvo aplicaciones antes de nacer. Así que yo ahora le voy a pedir a alguien, vamos a suponer que está sentado en esta punta, Horacio, que por 2 minutos se convierta en fabricante de muebles. Él fabrica mesas, ¿no es cierto? Entonces viene Raúl y le dice: yo quiero una mesa de tales medidas, yo quiero que sea de tal madera, con tal formato, etcétera, etcétera. Se la encarga. Luego Horacio la produce, la fabrica y a los tantos días lo llama a Raúl y le entrega la mesa, Raúl le paga, etc. Eso es matemática aplicada por encargo. Ahora, como Horacio no puede tener su taller ocioso, ¿cierto? Él fabrica más mesas, no solo la que le encargó Raúl, fabrica otras mesas que no responden a las mismas especificaciones que le dijo Raúl, ¿no es cierto? Entonces algunas las hace de cedro, otras las hace de pino, de roble, de lo que sea. Algunas son rectangulares, otras tienen otro formato, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se las encargó. Y una vez que están terminadas, las colocan en la vidriera, porque piensan que esa mesa a alguien le va a servir. Viene Natalia, mira las mesas que están en exhibición, consulta precio, bueno, no queda entusiasmada. Después viene Mabel y le gustó una mesa, un precio le pareció adecuado, etcétera, etcétera, y compra. Esa mesa no nació por encargo, sin embargo tuvo aplicación porque a Mabel le sirve. Entonces hay dos clases de matemática aplicada, digamos, ¿no es cierto? Alguna surgió quizás sin un propósito instantáneo, sin un propósito inmediato de la aplicación, y más tarde o más temprano se le encontró la aplicación. Hay otras cosas, otro desarrollo de la matemática que antes de nacer, digamos, mientras estaban en el vientre materno, ya se sabía que iban a ser aplicados, porque en realidad había un problema que las estaba esperando. Le decía: por favor, nacé. El caso de la derivada es uno de estos casos. El caso de la integral es uno de estos casos. O sea, ¿qué es velocidad instantánea? ¿Qué es la pendiente de una curva en un curso? Por algún motivo la humanidad necesitaba responder a esas preguntas, ¿no es cierto? Porque tenía que ver con soluciones de determinados problemas. Y entonces hubo que inventar la herramienta matemática apta para resolver esos problemas. Así nació la derivada. Y decía, la derivada ya la estaban esperando, no es que surgió de pura especulación y mucho después le encontraron la aplicación. Con la integral pasó lo mismo, área de regiones cuyo formato tal vez es un poquito complicado, como no es un rectángulo. Trabajo de una fuerza, digamos, en un movimiento rectilíneo. Si la fuerza no es constante, digamos, ¿cómo se calculará el trabajo? Esos dos problemas eran problemas de la humanidad y necesitaban una herramienta que contribuyera a resolverlos. Bueno, así nació la integral. Si ustedes comparan estos dos últimos problemas con los dos problemas anteriores, no tienen nada que ver uno con el otro. Por lo tanto, no había por qué apostar a que la derivada y la integral iban a tener vinculación entre sí.
necesitó llamarse Isaac Barrow para darse cuenta de que estaban vinculadas estas dos operaciones, estos dos procesos. ¿Qué es una antiderivada? Algo que no sirve para nada. Digamos, un sábado a la tarde cuando llueve y yo no tengo ninguna cosa más interesante para hacer, busco antiderivadas, ¿cierto? ¿Cuáles serán las funciones cuya derivada da x por seno de x, por ejemplo? Es un ejercicio mental, una gimnasia que no desvalorizo, digamos, ¿no es cierto? También es buena gimnasia mental hacer un sudoku, hacer palabras cruzadas, digamos, pero ¿qué utilidad práctica puede tener la antiderivadas? Ninguna. Es una linda gimnasia mental, ¿no es cierto? Hasta que Barrow se da cuenta de algo, digamos. Entonces, lo que antes era un pasatiempo para días lluviosos pasa a ser una cosa muy útil. ¿Qué era el proceso de integración? Era un proceso largo, penoso, tengo que subdividir el dominio, hacer una partición, elegir puntos representativos, hacer sumas de rima, averiguar si el límite de eso existe, en fin. Y claro, yo haciendo una suma de rima, subdividiendo en muchos intervalitos y eligiendo los puntos muestra con algún sentido común, obtengo un valor bastante bien aproximado al valor exacto, pero no llego al valor exacto. El procedimiento que me da Barrow es un procedimiento ágil y exacto. Entonces puede encontrar una primitiva, ¿se entiende? ¿Cierto? Cosa que para las funciones empíricas no puedo, ¿cierto? Entonces, yo creo que Barrow hizo 3 goles. Primer gol, reemplaza un procedimiento penoso e inexacto por un procedimiento rápido y exacto, o sea, más eficiencia imposible. Segundo gol, para conseguir ese éxito, echa mano de las modestas antiderivadas por las cuales nadie hubiera apostado 5 centavos, salvo para entretenimiento de un sábado de lluvia. Pero tercer gol, que es el más importante, descubre la profunda conexión que hay entre el proceso de derivación y el proceso de integración. Algo absolutamente insospechado al principio, porque la derivada nació para ciertos objetivos y la integral para otros que aparentemente no tienen nada que ver el uno para el otro. Hoy yo no quiero hablar de la integral, digamos, hice todo este introito, digamos, pero quiero que hablemos de la derivada. La derivada desde el vientre materno ya estaba destinada a ser aplicable. Y tiene, no sé si decir centenares o miles de aplicaciones diferentes. Tiene una gran cantidad, pero sobre todo una gran variedad de aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones fundacionales son las dos que mencioné hace un rato. Esas dos son las que dieron origen a la derivada. Y son, entre comillas, las culpables de que hayamos puesto mucho énfasis en el límite de un cociente incremental. Y quizá perdimos de vista otro aspecto. Entonces, yo quiero que nos volvamos a la infancia por un ratito y qué era la que cuando estábamos en la escuela primaria. Se trataba de recta tangente a una circunferencia. Cualquier recta del plano está en alguna de estas 3 situaciones. O no tiene ningún punto en común con la circunferencia, o tiene 2 puntos en común, o
tiene solo un punto en común. A las que tienen solo un punto en común las llamamos rectas tangentes. Y se nos metió en la cabeza esto de que lo que caracteriza a la noción, al concepto de recta tangente, es tener un solo punto en común. Y la verdad que fue una mochila que llevamos mucho tiempo. Creo que la sacamos a esa mochila recién en la facultad. Bueno, para los que vienen de alguna escuela técnica se habrán sacado esa mochila en el secundario. Yo hice un bachillerato. Entonces, recta tangente huele a tener un solo punto en común. Inclusive, por ejemplo, si yo me ubico en este punto, por acá pasan infinitas rectas. No voy a estar en este caso porque ya elegí que pasen por acá. Pero me quedan dos casos. Que tengan dos puntos en común y hay un montón de rectas que tienen dos puntos en común, pero hay una especial que solamente tiene a este punto en común. Bueno, vamos a considerar otras curvas. Entonces en la facultad uno considera una elipse, por ejemplo, y recta tangente, y podemos seguir manteniendo esa misma idea. Ahora, por ahí apareció una maldita curva llamada parábola. Si yo tomo una recta que pase por este punto y que sea paralela al eje de simetría, tiene un solo punto común. O sea, tiene mérito para ser llamada recta tangente, pero eso me hace ruido a mí. Y esta también tiene un solo punto en común. Entonces, no es única esta recta, hay otra que comparte la virtud de tener un solo punto en común. Bueno, por algún motivo nos incitaron a que eligiéramos esta recta, ¿no? Quiere decir que de las infinitas rectas que pasan por este punto, todas tienen dos puntos en común con la curva, exceptuando estas dos. Bueno, después tuvimos que considerar la gráfica de funciones muy complicadas. Yo para este punto tengo infinitas rectas que solo tienen un punto en común con la curva. Por ejemplo, esta vertical, esta oblicua y muchas otras más. Pero tengo, no sé, reducción a considerar que esta sea la tangente, ¿no es cierto? Y la que pienso que sí debería llamarse tangente tiene un montón de puntos en común con la curva. Estoy repasando nomás lo que fue nuestra evolución mental desde la escuela primaria para adelante, ¿no es cierto? Entonces, las que tienen solo un punto en común no son tangentes, y la que sí es tangente tiene un montón de puntos en común. Bueno, entonces todo eso nos incentivó, guiados por nuestros profesores de primaria, secundaria, facultad, etcétera, etcétera, a considerar que la recta tangente es una situación límite de rectas secantes, etcétera, 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 y eso más tarde o más temprano nos hizo considerar el cociente incremental como pendiente de una apropiada recta secante. Si esa recta secante va variando de inclinación porque el x se va acercando al x sub 0, la situación límite, yo no hablo del límite de una función, yo hablo de situación límite. La situación límite de tal familia de recta secante me lleva a la recta tangente, ¿no es cierto?
Ahora, numéricamente, la pendiente de esas rectas tangentes, entonces todos nos pareció muy natural que fuera el límite de esta expresión. Bueno, es buenísimo el límite del cociente incremental, porque no parezca, por el resumen que se mandó por correo electrónico, no parezca que yo me voy a tirar en contra de esto. Yo lo quiero enaltecer a esto, pero lo que no quiero es que el precio de enaltecer a esto sea subestimar a otra cosa. Bueno. Esto desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista cinemático, yo voy a hacer un viaje de Reconquista hasta Rosario por la ruta 11, ¿no es cierto? En algún momento paso por Calchaquí, que es el pueblo de mi mamá. O sea que yo no soy imparcial en la elección del ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad media del vehículo que yo estoy manejando entre Calchaquí y Rosario? Suelo preguntar esto a los alumnos y ellos me contestan espacio recorrido dividido tiempo empleado. Me contestan mal porque lo que me contestaron es cómo se calcula la velocidad media. No me contestaron qué es la velocidad media. Bueno, con alguna discusión insinuando alguna ayudita, qué sé yo, los alumnos terminan diciendo que en realidad es la velocidad a la cual debería haber ido mi vehículo si yo iba con rapidez constante para cumplir el trayecto Calchaquí-Rosario en el mismo tiempo, ¿cierto? De hecho, mi viaje no fue con rapidez constante, en un momento iba más rápido, en un momento iba más lento, como tendría que haber sido si yo hubiera ido con rapidez constante para tardar exactamente el mismo. Bueno, una vez que hacemos la diferenciación, qué es velocidad media y cómo se calcula la velocidad media, es decir, vemos que son dos preguntas diferentes, digamos, entonces ahora achiquemos los tramos, no es de Calchaquí a Rosario, es de Calchaquí a San Juan o a Santa Fe, bueno, después de Calchaquí a Crespo, de Calchaquí, yo podría dar varios ejemplos porque esa zona la conozco bien. Bueno, aparte me crié en Resistencia, o sea que toda esta zona la recorrí mucho. ¿Qué será lo que marca el velocímetro de mi auto cuando paso frente a Calchaquí? Si es que el velocímetro está bien calidad, por supuesto, ¿no? Deliberadamente elijo un ejemplo como Calchaquí, que uno pasa por la ruta, no puedo elegir Rosario, porque Rosario se atraviesa en una gran urbe y obviamente pasar por Rosario no es ¿cierto? ¿Qué marcará el velocímetro cuando paso exactamente frente a Calchaquí? Bueno, etcétera. Esa discusión en una clase lleva palabras más, palabras menos a esto. En un caso, entonces, un ejemplo geométrico y en el otro caso, un ejemplo cinemático, que son los dos ejemplos fundacionales. O sea, gracias a eso nació la derivada en la mente de la humanidad. ¿Cierto? Bueno, hasta acá todo sensacional. Ya hablé de que es una matemática aplicada por el camino. Entonces todo esto es buenísimo, pero algunas veces podemos perder de vista otras cosas. El propósito de esta charla es decir qué hemos perdido. Una cosa que seguro yo no voy a hacer en ninguna de estas charlas es decir, hay que dar las cosas de esta manera. No, yo me juego por una manera porque lo siento así. Pero no le puedo decir a nadie hay que dar las cosas de esta manera, porque yo creo que lo más importante es que cada uno dé las cosas como las siente. Si yo le pido a Natalia, por favor, da la clase como Mabel, le van a salir mal. Y a Mabel le pido, da la clase como Natalia, al estilo de Natalia, le van a salir mal. Mabel la tiene que
que dar como ella la siente y Natalia la tiene que dar como ella lo siente, ¿cierto? Así que en ningún momento yo voy a decir ven las cosas de esta manera, pero sí el propósito de esta charla es provocar algunas reflexiones para cada cual busque en su propio estilo, en su propia manera de sentir los temas, digamos, cómo está haciendo, o sea, que haga una especie de reflexión sobre su práctica docente y vea, estoy bien o podría cambiar esto, mejorar aquello otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no les voy a decir hay que hablar de infinitésimo y hay que hablar del orden infinitesimal, ¿no es cierto? Todo esto está a gusto del profesor, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy les quiero mencionar un poco el tema de los infinitesimos. Y particularmente yo lo que quiero es que pongamos un poquitito de atención a la rapidez con que un error tiende a hacer. Cuando yo sé que un error tiende a hacerlo, puede hacerlo lentamente o rápidamente, digamos, y a veces es útil tener en cuenta esa mayor o menor rapidez. Entonces, ahora empiezo la parte teórica. Ya hemos estudiado suficientemente qué significa esto. A mí me gusta contarlo como un desafío entre dos personas, entonces voy a acompañar esto con algún dibujo. No me importa si la función está definida o no en x sub 0, y en el caso que esté definida no importa qué valor tiene. Entonces hay una competencia entre dos jugadores. El primer jugador desafía al segundo dándole una tolerancia que la vamos a medir con un numerito positivo epsilon. Bueno, acá está L más epsilon, acá está L menos epsilon. Y le dice al segundo jugador a que no sos capaz de encontrar un entorno perforado del x sub 0 tal que para todo x de ese entorno el valor de la función caiga, difiera de L en menos de esta tolerancia que yo te otorgué, ¿no es cierto? El segundo jugador no se asusta y contesta con un valor de delta positivo, digamos, tal que en el entorno centrado en x0 radio delta perforado, los valores de la función caen de cero. Entonces, el primer jugador se queda con la sangre en el ojo y dice, claro, lo que pasa es que yo le di ventaja porque le puse un epsilon bastante grandote, te voy a poner un epsilon más chiquitito y le arroja por la cabeza un segundo valor de epsilon más pequeño, a que no sos capaz de encontrar un delta. Bueno, el partido tiene dos posibles finalizaciones, que para un determinado epsilon el segundo jugador no pueda contestarle, no exista un delta que satisfaga los requeridos, o bien que para todo epsilon exista un delta. Bueno, vamos a suponer que gana el segundo jugador. Bueno, en ese caso podemos escribir, ¿cierto? Bueno, todo esto es como lo da cada docente, ¿cierto? Pero ahora viene uno de los objetivos de esta charla. Vamos a mirar a que para distintos valores de x
el valor exacto es igual al valor aproximado más un error. Entonces voy a comparar la gráfica de f con la gráfica de una función constante. Para este valor de x, ¿cuánto vale este de x? ¿Vale lo mismo que l? Por comodidad yo voy a tomar el valor l, ¿cierto? Me ahorro cálculo, ¿cierto? Pero estoy cometiendo un error. Y ese error no es siempre el mismo, el error es una función de x. Y yo puedo estudiar el error en sí mismo. Despejo el error y como el límite de esta expresión existe y el límite de esta otra también, porque es el límite de una constante, entonces el límite del error va a existir y va a ser cero. Por supuesto, puedo hacer el razonamiento recíproco. Si para esta expresión ocurriera que el límite del error es cero, entonces llegaría a esto. Esto es ida y vuelta. O sea que en el concepto de límite ya está implícito el hecho de que el límite del error es cero, pero a veces no lo tenemos demasiado en cuenta, digamos. Yo lo que estoy queriendo hacer es llamar un poco la atención sobre esto, ¿no? Si gusto, puedo definir error en x0 igual a 0, porque aquí yo hablaba de puntos de x cercanos, aquí sub 0, pero no me interesaba el x sub 0, porque inclusive ni sé si la función está definida. Pero ahora me tomo el atrevimiento de definir el error como el valor de su límite, con lo cual ahora es una función continua en x sub 0 el error. El hecho de que el límite del valor absoluto de una función sea 5 no implica que el límite de g sin las barras vaya a existir, ¿no es cierto? En caso que exista, obviamente va a ser o 5 o menos 5, ¿no es cierto? Pero el único caso en que la existencia del límite del valor absoluto implica existencia del límite de la función sin barra es cuando es 0. Así que yo voy a tener entonces que el límite de esta expresión es 0. También voy a tener el límite, doy por sobreentendido x teniendo x sub 0. El límite de esta expresión ahora con barra de valor absoluto es 0. Que esta igualdad a 0 es una consecuencia de la primera, pero ahora vale la recíproca. Bueno, estoy dando vueltas sobre propiedades muy sencillitas, pero hasta ahora no estoy analizando la rapidez con la cual el error tiende a 0. Entonces, comparemos este error con el delta x. ¿Qué parece ser esto? Un 60% de dibujo. Ahora fíjense cómo se va panseando la gráfica. Quiere decir que si yo me vengo acá, ya no es el 60, un poquito más, 62%. Y acá 62,5%, y acá 62,8%. Y este límite me da, qué sé yo, ¿cuánto dije? Por acá estaban 63 y pico, bueno, 64%. O sea, 0,64. En este
dibujo, Bueno, ahora yo tengo una función que es, por decir algo, 5 más x cuadrado. En este ejemplo, el límite para x tendiendo a 0 es 5. Si yo tomo la función constante, constantemente igual a 5, acá tengo un error para este valor de x. Este error es como un 60 y pico por ciento de lo que vale el delta x. Y acá, un 32%. Y acá, un 15%. Y acá, etcétera, etcétera. Entonces, el límite me da 0%. O sea que el delta y se desvanece respecto del delta x, comparativamente, ¿no? Entonces, ahí me va a dar 0, no 0,64. Quiere decir que el error acá tiende a 0, pero más velozmente que en el ejemplo anterior. O sea que tenemos que comparar el error con el delta x, por ejemplo. ¿Qué dice la existencia de la derivada? La existencia. En una variable dice mucho. Y en dos variables o más dice poquísimo. Ese es uno de las cosas que puse en el resumen. Entonces, ¿existe la derivada para funciones de una variable independiente? Eso implica que la función sea continua. Implica que exista una aproximación lineal óptima. ¿Existe la derivada parcial o la derivada direccional para funciones que dependen de dos variables independientes? Eso dice poquísimo. No sirve casi para nada. Entonces, ahora viene la parte central de lo que yo quiero plantear. Partamos de que existe el límite del cociente incremental cuando x tiende a x sub 0 o cuando delta x tiende a 0. Bueno, entonces estoy suponiendo que la función es derivable, este límite es lo que suelo indicar como f' de x sub 0, y voy a imitar esta situación, donde el rol que antes cumplió f de x, ahora lo cumple el cociente incremental, y el rol que antes cumplió L, lo cumple el valor de la derivada. Entonces yo voy a escribir que el cociente incremental en puntos cercanos es igual al L, que acá se llama f', más un error que, como sabemos, depende del x. Y este error vamos a llamarlo error sub 1, porque ahora yo estoy haciendo la aproximación de una cierta función que es el cociente incremental. Dentro de un rato quiero hacer la aproximación de la x directamente. Bueno, defino el error sub 1 del punto x sub 0 como 0, porque quiero que sea continuo. Muy bien. Pasemos multiplicando el x menos x sub 0, luego esto pasa restando y queda la f de x despejada como f de x sub 0 más f' de x sub 0 por el delta x más error sub 1 de x por el delta x. Y a esto lo voy a rebautizar como error sub 2 de x, que también está definido en x sub 0, porque esta función está definida en x sub 0 y esta también. Y por supuesto también vale 0 en ese punto.
¿no es cierto? Me gusta esto, lo voy a encerrar y resulta que lo que tengo acá adentro es una función lineal afín. O sea que mi función original quedó aproximada por una función lineal más un error. Entonces ahora vamos a acompañar esto con algún dibujo. Por razones calculatorias, si yo tengo que calcular el valor de una función complicada en un punto, es mucho más cómodo calcular el valor de un polinomio, ¿no es cierto? Que solo tengo que hacer multiplicaciones, sumas. Si ese polinomio es de grado al sumo 1, mejor que mejor. Entonces, gráficamente quiere decir que a la curva, en las cercanías de este punto, la quiero aproximar por recta. Como yo soy muy distraído, propongo esta recta como aproximación lineal. Resulta que el error no tiende a 0 cuando x tiende a x sub 0. En el colmo de la distracción propongo esta otra, le pasa lo mismo. Entonces, bueno, mínimamente la recta debería pasar por ese punto. El error tiende a 0, pero tiende a 0 lentamente. Me va un poquito mejor con esta otra. El error tiende a 0 un cachito más rápido, pero no tiende a 0 todo lo rápidamente que me gustaría. ¿No es cierto? Un alumno que viene de una escuela técnica o que está haciendo la primera materia acá en la facultad no es tan distraído como yo propondría esta recta, ¿cierto? Desde el punto de vista analítico, ¿qué ventaja tiene el error sub 2? Que cuando yo lo confronto con el delta x, me da el error sub 1. Que por sí solo tendría a 0. ¿Eso qué está diciendo? El límite del numerador es 0, el límite del denominador es 0, estoy en un caso de indeterminación, sin embargo el límite de este cociente da 0. ¿Qué quiere decir? Que el numerador tiende a 0 con mayor velocidad que el denominador. Entonces, ¿qué teorema demostré? Que si una función es derivable en un punto, entonces es aproximable linealmente de manera óptima. Es decir, que de todas las aproximaciones lineales hay una que le gana a todas las demás porque tiene la virtud de que el error tienda a 0 más velozmente que el delta x. Bueno, se puede, analíticamente, se puede decir que lo que yo demostré es que existen dos números reales, A, B, en nuestro caso este A y este B. Existe un entorno apropiado de x sub 0 y existe una función, qué sé yo, mu de x, por decir, definida en tal entorno, yo me comí un resultado que también se hace en los cursos, y es que cuando la función es derivable es continua, por lo tanto, digamos, no hay duda de que tengo derecho a hablar de este cero. Bueno, existe entonces una función definida en tal entorno, incluyendo el x sub 0, tal que se cumple dos cosas. Primera cosa, que f de x, a todo x de dicho entorno, es igual a
más b por delta x más mu de x, y segunda cosa, que el límite de mu de x sobre el delta x es 0. Lo que acabo de escribir es esto que tengo acá. Nada más que escondo el valor este y lo disfrazo con el nombre A este lo escondo y lo disfrazo B. Entonces ahora la pregunta, si viene Raúl dentro de 5 minutos y dice, sin saber que la función es derivable, sin saber que la función es derivable, dice, acabo de encontrar dos números A y B, un entorno de x sub 0 donde está definida una función que, de modo que se cumplan estas dos condiciones. O sea, viene diciendo, no dice la función es derivable, dice la función es aproximable linealmente de manera óptima. Bueno, se pueden hacer pasajes algebraicos y se demuestra que la función es derivable. No solo se demuestra que la función es derivable, sino que este número A no es otra cosa que el valor de la f en x sub 0, y este número B no es otra cosa que la f' en x sub 0. O sea que entonces es un teorema que caracteriza a las funciones derivables como aquellas que son aproximables linealmente de manera óptima, ¿no es cierto? A las que le pasa esto las llamamos funciones diferenciables, pero tenemos que luchar con las traducciones del inglés de muchos de los libros que utilizamos, ¿no es cierto? Que differentiable es derivable en inglés, pero resulta que los traductores después escriben diferenciable, se refieren a que el límite del cociente incremental existe definido. No, por favor, no son sinónimos. Después de demostrar este teorema, recién son sinónimos. En principio son dos conceptos diferentes. Como son equivalentes, nos podemos tomar la libertad de pensarlo como sinónimos. Pero el significado que está atrás de eso es otra cosa. Bueno, vamos a funciones de varias variables. Hay ejemplos folclóricos, ¿no es cierto?, que todos ustedes los han visto cuando cursaron la materia que ahora se llama cálculo 2, que se llamaba análisis 2, y en algún momento se llamó cálculo 2, cosas del estilo. Funciones que en un punto, digamos en el origen, admiten la existencia de las dos derivadas parciales y de todas las derivadas direccionales, y ni siquiera son continuas, no solo que no son diferenciables, no son continuas siquiera. Entonces, ¿de qué me sirve que existan todas las derivadas direccionales? No puedo ir a comprar un kilo de pan a la esquina con la existencia de todas las derivadas direccionales. Entonces, quiero retomar algo que lo conversamos en la primera charla. El gradiente es un invariante. Y si uno, yo hablé de que no hay matemática pura y matemática aplicada con una definición tajante, pero digamos, si uno pensara con ese criterio, entre comillas, puro, y tomo este plano que está acá, y nos hemos puesto de acuerdo que ahí está el origen y que este es el eje Z. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo es, en este plano, quién va a ser el eje X y quién va a ser el eje Y. Para mí este es el eje X y este es el eje Y. Natalia no está de acuerdo y ella rotó un determinado ángulo, este es el eje X tilde y aquel eje Y tilde. O sea, también tiene un sistema ortogonal, pero distinto del mío. Este plano es el techo de una casa y responde con 1000 coordenadas a la ecuación z igual a f de x, o sea, es la gráfica de una función.
Para Natalia es la gráfica de una función distinta. G. ¿De qué variable independiente? X tilde e Y tilde. Sin embargo, cuando yo tiro un chorrito de agua acá, el agua va a caer para el mismo lado, sin preguntarse a Natalia cómo elegiste vos lo eje o preguntarme a mí. No nos va a pedir permiso para dónde va a caer. Y va a caer por la línea de más rápido descenso. Pero yo tengo mentalidad pura. Entonces, considero la derivada parcial de este con respecto a x, calculada acá, en este puntito. Y la derivada parcial de este con respecto a y en el mismo puntito. Armo un par ordenado, represento ese par ordenado respecto de mis ejes de y, me da un vector. Natalia hace lo mismo. Ella calcula la derivada parcial de g con respecto a x tilde, le da un numerito en este punto, ¿no es cierto? Y derivada parcial de g con respecto a ese par ordenado es diferente del mío, nada más que como ella lo va a referir a otro sistema de eje, ¡oh sorpresa! Le da el mismo vector que a mí. Y resulta que desde el punto de vista de la matemática pura, se puede demostrar usando reglas de la cadena, digamos, ¿no es cierto?, qué relación hay entre las derivadas de la g y las derivadas de la s, etcétera, etcétera, y se llega efectivamente a demostrar que ese vector de Natalia es el mismo que el mío. ¿Y dónde está el gato encerrado? Si hemos trabajado con distintos sistemas debe ser que ese vector alguna interpretación física tiene o alguna interpretación geométrica tiene para que sea invariante, para que sea independiente de la elección de los ejes en este plano del piso. ¿No es cierto? Bien. Algo de esto habíamos estado observando en la primera charla, ¿no es cierto? Pero ahora yo no tengo más plano, tengo esta superficie y me interesa este punto en particular. Y cae un chorrito acá. ¿Para dónde va a caer? La verdad que la palabra caer ya me engaña superficiente, ¿no es cierto? Podría subir, ¿no es cierto? Bueno, va a caer, y va a caer por la línea del más rápido descenso, ¿no es cierto? Entonces, el techo ahora tiene esta forma. Sin embargo, yo estoy pensando en un plano que localmente aproxime a esta superficie. Un plano que aproxima a esta superficie localmente, pero hay muchos planos que pasan por acá. Hay uno que es el óptimo, el que le gana a los demás planos, nos da la mejor aproximación. Entonces, estoy siguiendo ideas parecidas, nada más que ahora voy a necesitar un término más. A más B por delta X más C por delta Y, y el error va a depender de dos variables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estoy postulando? Démosle más importancia a la aproximación lineal, óptima, que en el caso de una variable a veces perdemos de vista este teorema que dice que si es derivable entonces es diferenciable, recíprocamente si es diferenciable es derivable. Hasta lo confundimos los términos por un problema de traducción de varios libros que la mayoría de ellos están originalmente en inglés, ¿no es cierto? Y les quiero comentar algo. Siempre se dice que el profesor que va a enseñar una materia tiene que saber algo más de esa materia, ¿cierto? Que es deseable. Eso ha dado discusiones infinitas. Cuando yo empecé la docencia escuché y participé de esas discusiones. Me pasó hace 49 años que fui ayudante alumno, así se llamaba lo que ahora se llama ayudante segunda. Fueron pasando los años y las décadas y todavía es una discusión no saldada, porque hay argumentaciones que dicen así: una persona puede saber mucho y no sabe explicar, y otra persona sabe un poco menos pero explica muy bien. Yo no digo que es deseable saber menos, no,
se dan esas combinaciones a veces. Yo tuve, por ejemplo, a un Millacotra de profesor que sabía mucho y además sabía explicar muy bien, digamos. O sea, ejemplo, también he conocido gente que no sabía casi nada y explicaba pésimo, obviamente. O sea, combinaciones se dan de todas las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que estoy postulando es que el profesor sepa algo más que lo que va a enseñar. No estoy diciendo que los que saben más, además son unos capos para explicar. No, uno se tiene que esmerar para explicar bien las cosas. Estamos de acuerdo. No es que porque yo sé 2 cosas más de matemática automáticamente tengo mejor didáctica. No. Pero hay que saber un poco más que lo que uno va a enseñar. Y, a ver, no es que sea imprescindible conocer la integral de Lebesgue. Ahora tal vez no hablo para estos chicos que están allá atrás, pero sí para la mayoría de la gente. No es que sea imprescindible conocer la integral de Lebesgue para enseñar integral de artículo. Pero viene muy bien si uno lo sabe, porque entonces ya sabe dónde poner el énfasis en las cosas esenciales y no tanto en las accesorias. No es imprescindible haber estudiado topología general para enseñar el concepto de límite o el concepto de función continua, pero si uno lo sabe, viene muy bien para lo mismo, es decir, para poner el énfasis en las cosas esenciales y no tanto en las accesorias, ¿cierto? Hecha esta salvedad, ¿dónde está la generalización del concepto de derivada? Vamos a tirar un ejemplo. Cuando se habla de funciones entre espacios normados, una función que va de un espacio normado a otro espacio normado, las más útiles, las más convenientes, aquellas donde nos movemos con comodidad, son las funciones lineales. Y si yo hago una pequeña traslación, será en todo caso lineal afín. Ahora, si yo tengo una función complicada que va de un normado a otro normado y no es lineal, pero a mí me interesa en un punto particular, yo puedo buscar una aproximación lineal que sea suficientemente representativa con un buen grado de aproximación localmente. Entonces la derivación en espacio normado pasa por encontrar una óptima aproximación lineal, ¿cierto? No digo que para dar cálculo 1 cálculo 2 uno tenga que conocer espacio normado, pero simplemente le estoy queriendo decir que por dónde pasan las versiones más generales de la derivación, por aproximaciones lineales. No pasan por cociente incremental, porque yo no puedo dividir vectores. Esto de arriba era un número y esto de abajo era un número. Puedo hacer la división. Pero si esto es un vector y esto es un vector, encima este es un vector del codominio y este es un vector del dominio, yo no puedo hacer esta división. Entonces, la derivada del normado es el límite de un cociente incremental, ni soñar. La derivada del normado es una aproximación lineal óptima. Lineal con el logo pizza, en todo caso es lineal trasladada, lineal afín, ¿cierto? Entonces, insisto, no estoy postulando que ahora nos pongamos a estudiar espacio normado todo, pero si lo sabemos cuánto mejor, ¿cierto? Existen otras derivadas. Tengo acá un hombre que viene cargado con una escopeta, ¿no es cierto?, que habla de derivadas fraccionarias y todo eso. Existen otras versiones de la derivada y no pasan por límite de cociente incremental, ¿cierto? Entonces, son sensacionales los límites de cocientes incrementales y por favor que no se interprete que yo vine a destruir los límites de cocientes incrementales, pero por favor, no perdamos de vista que hay otras cosas y que una mano no puede tapar el límite del cociente incremental, no puede ni debe tapar a la aproximación lineal óptima. Bueno, nada más.
sé si quieren hacer algún tipo de comentario o pregunta. Puedo hacer una pregunta, una cuestión. También uno puede, por cuestión de la relación de equivalencia, uno también puede definir derivada en forma como un operador que es lineal y es Lipschitz. O sea que cuando el producto aplicado a un producto de funciones se comporta como una actividad propia de Lipschitz, ¿no? Eso es equivalente también en el caso de una variable o el caso de n variables a un problema como ejemplo acá de cociente incremental. Sería una especie de presentación axiomática. El operador derivada es algo que... Claro, la presentación axiomática derivada. Digamos, ¿cierto? Y termina sabiendo que eso que conocemos caseramente como derivada es exactamente lo único que cumple con todo eso axiomas. A ver, podríamos hacer diferentes presentaciones teóricas de la derivada, digamos, pero yo estoy hablando, digamos, de lo que podría ser más llevadero para un curso de cálculo 1, de cálculo 2, ¿cierto? Entonces, creo que lo que se hace en general está bien, pero por ahí se da cierta hipertrofia, así cierta hipertrofia del límite del cociente incremental, que por supuesto que tiene que ver con la fundación del concepto de derivada, o sea que históricamente es algo importantísimo, ¿cierto? Pero terminamos haciendo una especie de hipertrofia de eso y queda en la vidriera. En la trastienda, medio escondidito, queda la aproximación lineal. Y yo quiero que se note que la aproximación lineal también tiene que estar en la vidriera. Una pregunta, si no, le despedimos con un aplauso.